Bueno, entonces, vamos entonces a mirar varias modalidades de crédito que nosotros tenemos en el mercado financiero. ¿Listo? A ver, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos al mercado financiero, pues nosotros acudimos al mercado financiero para buscar soluciones de inversión o de financiación, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos excedentes de liquidez, pues nosotros vamos al mercado financiero con la finalidad de ofrecer, o no, de ofrecer, no, de buscar modalidades de inversión. Entonces ya encontramos que la liquidación de las cuentas de ahorro, que los CDTs, que los fondos de inversión colectiva, ¿sí? O las fiducias. Pero cuando nosotros tenemos necesidad de financiación, que es a lo que más vamos nosotros al sector financiero, pues entonces nosotros vamos a encontrar muchas modalidades de crédito. Les he hablado en muchas ocasiones del crédito hipotecario, el crédito libre de inversión, del crédito comercial, pero también hay otras modalidades de financiación. En este caso, por ejemplo, les voy a mostrar el leasing y el factoring. ¿Por qué voy a mostrarles el leasing y el factoring? Porque son de las dos modalidades de financiación que yo veo de las más atractivas para poder acceder al sistema financiero sin tener que acceder obligatoriamente a, un, a, una, a una fuente de financiación normal como es un crédito, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes van a acceder a un crédito, pues entonces tienen que optar por el crédito. Cuando nosotros miramos los costos de la tasa de interés, en los costos de la tasa de interés, las tasas de interés más económicas son los créditos hipotecarios, luego siguen los créditos comerciales, luego siguen los créditos libre inversión y luego siguen los microcréditos, ¿sí? Entonces la gran recomendación que yo siempre les doy es cuando ustedes van a buscar un producto financiero, pues no se van al primer producto financiero que es normalmente un crédito, sino que busquen también otras opciones de financiación que existen en el mercado financiero. Y aparte de esto, cuando nosotros vamos a buscar una necesidad de financiación en el mercado financiero, pues entonces nosotros también tenemos que entrar a identificar cuáles son las tasas de interés más baratas por en qué entidad financiera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a una entidad financiera, las entidades financieras siempre se especializan en ciertos sectores económicos. Me explico. Por ejemplo, nosotros, yo siempre les he dicho, no, yo estoy en el sector transporte. Cuando yo estoy en el sector transporte, toco las puertas de un banco como el Banco de Bogotá, como el Banco de Occidente, como el Banco Colombia. Son entidades financieras que nos reciben bien al sector financiero. Pero cuando yo toco el banco, las puertas de otra entidad financiera, ¿sí? Llámese Colpatria, llámese Avevilla, llámese Banco Popular, cualquiera de otra entidad financiera, pues entonces el perfil que tiene mi empresa es un perfil totalmente diferente. Ahora, si usted tiene un restaurante, tiene un almacén o algo así, y usted va y toca las puertas del Banco Popular o del Banco Avevillas, pues de pronto su perfil de riesgo va a ser mucho mejor que en Bancolombia o Banco Bogotá. Ahora, ¿a qué me refiero yo con esto? Cuando ustedes van a entrar a una entidad financiera, ustedes tienen que tener muchísimas variables. Ustedes tienen que tener en cuenta cuál es la especialidad en sectores económicos que tienen las entidades financieras. Las entidades financieras se especializan, por ejemplo, pues no podemos desconocer la gran especialidad que tiene Banco Agrario con el sector agrario, ¿sí? Que no es la misma especialidad que tiene ni Bancolombia, ni Banco Bogotá, ni Banco Occidente, ni ningún otro banco. Tampoco podemos desconocer el perfil de riesgo que nosotros tenemos. Usted puede tener un perfil de riesgo muy alto en una entidad financiera y hoy toca las puertas de otra entidad financiera y tiene un perfil de riesgo totalmente diferente. Entonces usted va a una entidad financiera y le presta 10 millones de pesos y va a otra y le presta 100. Y usted dice, bueno, ¿y esto es por qué? Pues es muy normal. ¿Por qué? Porque sus perfiles de riesgo en cada entidad financiera difieren. Entonces, la recomendación que yo siempre le doy a los estudiantes es, primero, antes de hacer la solicitud de crédito y antes de usted hacerse la consulta en las centrales de riesgo, ¿sí?
Lo primero que usted debe de hacer es verificar cuál es su perfil, cuál es el producto financiero que le van a ofrecer. Y de acuerdo al producto financiero que le van a ofrecer, pues ahí sí hacer la solicitud de crédito y hacerse la consulta en las centrales de riesgo. Ese es otro tema que yo le recomiendo mucho a las empresas. Cuando usted va a una entidad financiera a hacer una consulta de un producto financiero, a usted no lo consultan en las centrales de riesgo. A usted lo primero que le dicen es, dígame su cédula, yo lo consulto, ¿sí? Pero usted no tiene la necesidad de hacer la consulta. ¿Por qué les digo yo esto? Si bien cuando a mí me consultan en las centrales de riesgo, no me baja mis puntos, o sea, data crédito, ni Cifin me baja mis puntos, ¿sí? Cuando nosotros nos consultan más de 2 veces al mes en las centrales de riesgo, mi perfil de riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque si a mí este mes me consultó Banco de Bogotá, Banco de Vivienda, Banco Colpatria, Banco Colombia, Banco Occidente, y me consultaron 3, 4, 5, 6 oficinas de crédito, perdón, 6 entidades financieras. Entonces, lo primero que está diciendo es que usted está tratando, lo primero que le quiere decir, lo primero que analiza el analista, es que usted está haciendo solicitudes de crédito en 3, 4, 5, 6 entidades financieras diferentes. Entonces, todas las entidades financieras dicen, bueno, si este tiene un cupo de crédito de 20 millones y las 6 entidades financieras tienen un crédito de 20 millones, o sea que este señor va a tener un endeudamiento global de 120 millones de pesos. ¿Sí? Porque cada entidad financiera entonces le va a dar 20 millones de pesos y si todo lo hacemos al tiempo, entonces este señor en un mes va a estar endeudado en 100 millones de pesos, entonces eso le puede dar un sobreendeudamiento, entonces ahí el perfil de riesgo aumenta. Entonces lo que yo siempre le digo a los estudiantes es, vaya a la entidad financiera, haga la consulta del producto financiero, verifique el producto financiero que a usted más le convenga y posterior a eso, ahí sí haga el trámite de crédito y haga la consulta en las centrales de riesgo. Recomendación personal. Procuren no hacerse más de 2 consultas mensuales en las centrales de riesgo. Máximo, máximo 3. Máximo, pues ya por un caso extraordinario. ¿Sí? Y si usted durante 2 o 3 meses hizo más de una consulta en las centrales de riesgo y ya adquirió los cupos que tenía o no le dieron ningún cupo, espere al menos 3 meses para volverse a hacer consultas en centrales de riesgo. Me explico. Usted en enero hizo una solicitud de crédito, lo consultaron 2 veces, no le dieron el crédito, entonces en febrero pasó a otras 2 entidades financieras, no le dieron el crédito. Entonces en marzo volví y hizo las 2 centrales de riesgo. Ahí sí le dieron un crédito y en la otra no. Bueno, listo. Si usted terminó en marzo y no ha terminado sus cupos, mi recomendación grande es vuelva y empiece trámites como mínimo en junio, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que usted mejore su perfil de riesgo y demás. ¿Listo? Vamos entonces a mirar cómo funciona el leasing. ¿Listo? Ahora, en la entidad financiera, en el leasing, participan 3 autores principalmente. Primero está el cliente, luego está el vendedor o está el proveedor, ¿sí? Y luego está la entidad financiera, que la entidad financiera es la que entra a ser como la arrendadora. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empieza la negociación de leasing? El primer paso es que hay una negociación entre el cliente o arrendatario y entre el vendedor. Hay que tener en cuenta que normalmente los leasing se hace para compra de activos. ¿Qué activos se pueden comprar con un leasing? Vehículos,
que es el que más se maneja. Hoy se está manejando mucho el leasing habitacional para compra de casa, apartamento u oficina. Se está poniendo es un producto financiero que está tomando mucho auge. O podemos hacer un leasing también para compra de maquinaria. Listo. Ahora, ¿qué sigue en este contrato de leasing? Entonces, como yo no tengo la plata para comprar el vehículo, la casa, el apartamento, la oficina o la maquinaria, ¿sí? Entonces, lo que yo hago como cliente es que voy a una entidad financiera y entre el cliente y la entidad financiera se hace un contrato de leasing. ¿Qué es un contrato de leasing? Un contrato de leasing no es más un contrato de arrendamiento en el cual yo a una entidad financiera le pago capital más intereses y la entidad financiera me permite a mí que yo haga la explotación del bien. Eso tiene unas ventajas tributarias y demás que ya se les va a mostrar. ¿Listo? Entonces tenemos el contrato de leasing entre el cliente o arrendatario y la entidad financiera me dice, bueno, listo, sí, vamos a hacer el contrato de leasing. Luego de que se hace el contrato de leasing, el dueño del bien o el arrendador lo que hace es realizarle una facturación a la entidad financiera. Ojo que ese bien no queda a mi nombre. Ese activo queda a nombre de la entidad financiera. ¿Listo? Eso tiene una ventaja sobre la inversión, ¿cierto? Porque si por ejemplo, nosotros compramos a través de leasing tractores, ¿cierto? Una tractomula normalmente está entre 450 y 480 millones de pesos, dependiendo del modelo, dependiendo del tipo de tractomula. Una tractomula full, pues, ¿cierto? Cuando yo voy a Kenworth de la Montaña, voy a Navitrans International, voy a cualquier parte a comprar una tractomula, la tractomula se la cofacturan a la entidad financiera. Y luego yo voy con el contrato de leasing y me entregan a mí el activo. ¿Listo? ¿Cuál es la gran ventaja que yo tengo? Pregunta. Como eso está a nombre de la entidad financiera, esto para mí es un activo. Sí. Es un activo mío. No, profe, no es un activo directamente, sino, o sea, sí es como, sí tiene que agregarlo al activo, pero está como leasing habitacional, como por la Exacto. En este momento yo lo tengo como leasing financiero, ¿cierto? Pero entonces, la primera ventaja que hay es que ese activo no está a nombre mío, ¿cierto? Por ende, como activo, yo no tengo la necesidad de vincularlo a los estados financieros, sino que lo puedo ir adjuntando como un gasto, ¿sí? En ese caso, en el caso en que hagan el leasing financiero. Ahora, hay otras entidades, hay otras empresas en que sí ponen como un activo y luego de que lo ponen como un activo, también lo ponen como su pasivo y van operando también con él a través de la amortización a capital y demás. Listo. Ahora, cuando yo hago el contrato de leasing con la entidad financiera, el vendedor le factura al arrendador y el arrendador posteriormente le desembolsa al proveedor, ¿cierto? Tenga su dinero, ¿cierto? Y el proveedor lo que hace es que a mí me entrega el bien. ¿Listo? Y luego de que a mí me entregan bien el bien, pues yo empiezo a hacer el pago de las cuotas sin ningún problema. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto.
Ahora con este modelo de leasing, por ejemplo, se utiliza muchísimo en Estados Unidos para la compra de vehículo particular. Digamos que aquí el tema de compra de vehículo particular se usa, pero digamos que apenas está empezando a tomar auge con el modelo que está adoptando Autos Éxito, ¿sí? Autos Éxito está llegando más que todo con este modelo financiero, ¿cierto? Es una muy buena solución para las empresas y demás para la compra de vehículos. Ahora, ¿qué es el leasing? El leasing es una operación de financiamiento para disponer de un bien por parte de una empresa sin que sea de su propiedad, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante el pago de una renta periódica, pudiendo ésta ser traspasado después de un plazo convenido en un monto sustancialmente menor al valor de dicho bien, ¿sí? Existen básicamente dos tipos de leasing, el operacional y el leasing financiero. ¿Cuál es el leasing operacional? El leasing operacional consiste en que un proveedor destina un bien para su propiedad para darlo en arrendamiento, ¿sí? Garantizando su calidad y su funcionamiento. Ejemplo, lo que va a pasar ahorita con los vehículos del éxito, ¿sí? Luego tenemos también el leasing financiero, que el leasing financiero es una operación de financiamiento de bienes de capital mediante el cual una sociedad financiera, una entidad financiera, proporciona al usuario a través de un contrato la utilización de los bienes durante un cierto periodo de tiempo mediante el pago de una renta determinada y que al cabo de este puede ser comprado o arrendado nuevamente o devuelto, que es el tema con opción de compra. Listo. Entonces póngame pues atención a lo siguiente. Por favor, me confirman cuando estén viendo la hoja de Excel. Ya, profe. Listo. Supongamos, yo voy a hacer un leasing, ¿sí? Yo voy a hacer vamos a hacer la diferencia entre el leasing operacional y el leasing financiero. ¿Listo? Supongamos yo voy a hacer un leasing por un activo, ¿sí? Que puede ser, vuelvo y les digo, puede ser maquinaria, puede ser vehículo, puede ser leasing habitacional, puede ser lo que sea, por 120 millones de pesos. ¿Listo? Y supongamos que yo este leasing habitacional lo voy a hacer, perdón, este contrato de leasing lo voy a hacer a un número de periodos de 5 años. Lo voy a hacer con opción de compra. Opción de compra del 20% del bien. Lo voy a hacer con pagos mensuales. El canon de arrendamiento va a ser con pagos mensuales. O sea que si son pagos mensuales son 12 por 5, entonces son... ¿Sí? Y supongamos que sobre este bien me están cobrando una tasa del 8.5% efectivo anual, que es una tasa normal para un contrato de leasing, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer entonces la liquidación de este pago de cuota, ¿sí? Lo primero que yo debo tener en cuenta es que
este 20%, es que yo no recuerdo cuánto es la opción de compra. Si es mínimo el 5, mínimo el 20. O mínimo el 10. Yo creo que esta opción de compra yo la puse muy alta. Me parece que la opción de compra es mínimo el 10. Bueno. Entonces acá, la opción de compra es por 12 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esta opción de compra por 12 millones de pesos? Usted en la cuota 60, usted puede decir, voy a pagar el canon de arrendamiento normal, ¿sí? Y voy a comprar el bien, o puede decir, no, yo definitivamente no voy a pagar el bien. Listo. Ahora, cuando usted va a hacer la liquidación del crédito, perdón, del crédito no, del contrato leasing, entonces a usted el contrato leasing se lo van a hacer por el valor del activo menos el valor de la opción de compra, ¿cierto? Entonces a usted el crédito de la cuota, ¿sí? Se la van a hacer sobre estos 108 millones de pesos. Entonces pago, espera un momentico que tengo que pasar esta tasa. Igual, interés periódico. Igual. Uno más. Listo, ahora sí, sobre esta hago el cálculo de la cuota. Listo. La tasa periódica, el número de periodos, el valor actual que es el contrato, valor futuro 0 y opciones para el periodo 0. Entonces, aquí a mí me van a hacer un valor de crédito sobre 2.199.466, ¿cierto? Recuerden que pues la primera ventaja que yo tengo es que si yo tengo la opción de compra, estos 12 millones yo los voy a pagar al final del crédito. ¿Qué quiere decir? En la cuota 60, a mí me van a decir, bueno, listo, usted va a comprar el bien, no lo va a comprar, me lo va a dejar a mí, vamos a renovar el activo, ¿usted qué quiere hacer? Entonces, a los 5 años, yo le puedo decir a la entidad financiera, sí, voy a comprarle el activo. Entonces, yo le pago estos 12 millones de pesos a la entidad financiera, ¿sí? Y la entidad financiera inmediatamente me hace traspaso del bien a nombre de la empresa. Primero. Segundo, si usted le dice a la entidad financiera, no, definitivamente yo no voy a renovar el activo. Entonces, usted estos 12 millones de pesos no los cancela al final del crédito y la entidad financiera queda con el activo. Tercera opción que usted tiene con el leasing financiero, usted le puede decir a la entidad financiera, yo voy a renovar el activo. ¿Qué quiere decir renovar el activo? Buscamos otro activo similar, ¿sí? Buscamos otro activo similar, volvemos y hacemos el contrato leasing, ¿cierto? E inmediatamente lo que hacemos es que el activo anterior queda a nombre de la entidad financiera y la entidad financiera me hace un nuevo contrato de leasing por otro activo nuevo. La verdad, esto ha servido mucho para el tema de renovación de equipo. ¿Sí? Esto ha servido mucho para el tema de renovación de equipo. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera ventaja que yo voy a tener acá? La primera ventaja que yo voy a tener acá es que al final del crédito, yo le puedo entrar a decir a la entidad financiera si me quiero quedar con el activo o no me quiero quedar con el activo. Entonces, si de pronto es un contrato o es un proyecto que usted lo tiene a 5 años,
Pues entonces usted hace el leasing para ese proyecto por los 5 años y al final usted no va a quedar con el activo, ¿sí? ¿Quién va a quedar con el activo? Va a quedar la entidad financiera. Y no se va a llenar usted de una cantidad de activos ahí que no le van a servir muchísimo, ¿cierto? Primera opción. Segunda opción, no, es que a mí lo que me interesa es estar constantemente haciendo renovación de equipo. También lo puede hacer, ¿sí? También lo que puede hacer es que usted cada 5 años renueva su maquinaria o renueva su equipo o renueva sus vehículos, ¿sí? Ahora, en estos momentos hay un tema de leasing habitacional. Los leasing habitacionales también son una excelente opción. ¿Cuál es la gran ventaja con esos leasing habitacionales? Que esos leasing habitacionales lo están manejando, creo que es a 25 años, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de esos 25 años, cuando estamos manejando esto a 25 años, claro, para una compra de un activo, bueno, vamos a poner una casa de 320 millones de pesos, de 150 millones de pesos, o una oficina, ¿sí? Entonces usted, una oficina de 150 millones de pesos, usted va a pagar una cuota de 1.058.621 pesos, ¿sí? En estos momentos, usted va a buscar una oficina y le garantizo que el arrendamiento está por ahí 1.200.000, 1.300.000 pesos, ¿sí? Entonces también cuando usted va y dice, bueno, listo, ¿qué me queda más barato? Comprar el activo a través de un contrato leasing, ¿cierto? O hacer un proceso de arrendamiento, ¿sí? Esa opción, por ejemplo, para adquisición de oficina, también es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en el que el tema del leasing habitacional, leasing para bodega, leasing para oficina, es más barato la cuota del contrato leasing que incluso la cuota del contrato de arrendamiento. ¿Listo? Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, hay otra ventaja con los contratos de leasing y es que la amortización que usted hace toda va al valor del activo, ¿cierto? Entonces, todos esos abonos a capital que uno puede liquidar como un crédito, ¿sí? Se van todos a capital. Bueno, hay otra ventaja que en el contrato de leasing, que todo el tema de mantenimiento, todo el tema de pólizas de seguros, todo el tema de, bueno, las pólizas les paga uno, pero todo el tema de mantenimiento, todo el pago de impuestos, todo el pago sobre el bien, lo asume el arrendatario, ¿sí? Entonces usted ahí también está bajando costos. Entonces es como si usted tuviera un activo y ese activo, la adquisición de ese activo, uno normalmente lo llevara a un gasto, ¿cierto? Y sobre ese gasto usted procura generar utilidades y por consiguiente rentabilidad. ¿Cuáles son las ventajas del contrato de leasing? Se consigue una amortización acelerada del bien a gusto de la empresa, se consiguen descuentos por pago de contado, ¿sí? ¿Por qué se consiguen descuentos por pago de contado? Porque puede suceder que ese activo vale 150 millones de pesos, pero yo le digo al comprador, venga, pero es que yo se lo voy a comprar de contado. Entonces el comprador me puede decir, bueno, listo, si me lo va a comprar de contado, entonces yo se lo dejo en 140 o en 130 millones de pesos. Porque si bien yo le voy a pagar al leasing a 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años un activo, ¿sí? Cuando yo voy a la entidad financiera, cuando yo voy al dueño del activo o al que me va a vender al activo o al proveedor, yo al proveedor le estoy comprando de contado, independientemente que lo esté haciendo a través de una entidad financiera. Entonces ellos normalmente le dan a uno descuentos por compras de contado, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Al final, mediante un pago de un valor residual,
¿sí? Prefijado por el contrato, ¿sí? Se puede adquirir la propiedad del bien. A diferencia de alguna otra fuente de financiación, el leasing permite la financiación del 100% del bien. Tienen que tener en cuenta también eso. Por ejemplo, en estos momentos para compra de vivienda, creo que está 80-20 para compra nueva o 70-30, ¿sí? Pero hay entidades financieras donde usted encuentra que un valor de leasing se lo financian el 100%, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, los vehículos nos los financian el 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no tiene necesidades de inversión, no va a tener necesidad de inversión para compra de activos, sino que usted lo llevan a una necesidad, a una financiación a través de contrato leasing. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros los 3, los 4, los 3 millones o los 4 o los 5 millones de pesos que nos valen las cuotas del carro, nosotros los llevamos a un gasto y le hacemos, y cada vehículo lo llevamos a un centro de costos y a ese centro de costos le adjudicamos los 3, 4 o 5 millones de pesos que vale la cuota. ¿Sí? No es necesario hacer un desembolso inicial, con lo que la empresa no sufre una disminución del activo circulante. Yo no tengo que dar anticipos, yo no tengo que dar cuotas iniciales, yo no tengo que dar absolutamente nada, sino que la compra y la adquisición del activo completica, la legalización de documentos completica, los trámites notariales, los trámites ante tránsito, los trámites ante eh, registro en caso de que sea un bien inmueble, todo lo hace la entidad financiera. Suele poder cerrarse una operación en menos tiempo pidiendo un préstamo bancario, ¿sí? Yo puedo, a través de una mejora de tasa de interés, supongamos, yo este ejercicio lo hice al 8,5 y yo definitivamente quiero adquirir el bien, entonces este 8,5, yo simplemente, si me encuentro una entidad financiera que me está haciendo compra de cartera al 6 o al 5 o al 4 o al 7, ¿sí? Pues entonces inmediatamente yo lo que puedo hacer es que hago un nuevo crédito, cancelo ese leasing e inmediatamente lo podemos, ya el bien queda en nombre mío. Inexistencia de una inversión inicial, como les digo, toda la compra del activo lo hace la entidad financiera, entonces eso para mí es bueno porque yo no voy a tener que utilizar mis activos, ¿sí? Me libera el acceso a otras fuentes de financiación, ¿sí? Sí afecta el cupo de endeudamiento, pero como el cupo de endeudamiento es a través es de un activo, entonces digamos que ese activo lo que hace es que va a respaldar o va a soportar la compra, el crédito. Incide sobre el balance impositivo, minimizando el costo total de la inversión, simplicidad en el control de costos y me da mucha movilización de capital. Listo. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Estas son las entidades financieras que más manejan leasing. El leasing habitacional de Bancolombia está entre 5 y 20 años y financian hasta el 90%. La vivienda hasta el 11% anual, financian hasta el 90%. Para el leasing del vehículo, el GEM está cobrando, por ejemplo, el 1,05. BBVA cobra el 13,05 y está manejando de 1 a 6 años, 1 a 5 años. Ahora, vehículos éxito, me parece que está manejando esos vehículos como hasta 7 años, que eso fue lo que más me sorprendió. Nunca me imaginé yo encontrar una entidad financiera que financiara vehículos a 7 años, pero claro que todas están financiando sus vehículos a 7, a 8 y a 50 años. Listo. Vamos ahora a hacer otro producto financiero. Este producto financiero, personalmente, nosotros lo utilizamos mucho, ¿sí? Y es el factoring. ¿Qué es el factoring? Factoring consiste en la cesión ante su vencimiento de créditos a corto plazo por parte de una empresa con una firma especializada. ¿Cómo se llama esta firma especializada? Se define factor. Mediante esta operación, la empresa puede conseguir la cobertura total frente a la insolvencia del deudor o factoring sin recurso. ¿Qué quiere decir el factoring? El factoring se hace a través de las facturas
sea de compra o sea de venta. ¿Sí? ¿Haciendo uso de qué? De lo que yo les decía a ustedes en muchas ocasiones, que la factura por todos sus componentes legales se asemeja a una letra de cambio. Por ende, es negociable, es exigible y es transferible o endosable. ¿Cierto? Yo puedo tener una factura que me deba X persona y decirle a Estefanía, cómpreme esta factura. Estefanía me compra esa factura y ya como Estefanía es la dueña de la deuda, Estefanía puede ir y hacer exigibilidad de esa factura. ¿Listo? ¿Cuáles son las grandes ventajas que tiene el leasing? Puede ser una gran ayuda para la empresa en un momento determinado, no tengan la capacidad de mantener dentro de sus gastos, mantener un departamento de crédito o de cobro la cartera, ¿cierto? Entonces, toda la gestión de cartera, cobros jurídicos y demás, se los va a hacer una entidad financiera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja más grande que tiene el factoring para mi recomendación? Que le da un flujo de liquidez inmediato. Entonces, ustedes recuerdan que cuando ustedes estaban haciendo los análisis, estábamos viendo todo el tema de gestión de cartera. Ustedes en la gestión de cartera, ustedes veían que habían empresas a 45, 80, 90, 120, 150 días. ¿Sí? Lo primero que ustedes hacen con estos contratos de factoring es que ustedes eliminan los días de cartera. ¿Por qué eliminan los días de cartera? Porque ustedes inmediatamente que hacen la factura, ustedes van y hacen el factoring y ustedes inmediatamente están recibiendo la plata. ¿Sí? O también eliminan los días de pago a proveedores, porque yo también puedo hacer leasing para la compra, para compras, y lo que yo hago es que le digo a un proveedor, yo voy a hacer leasing, yo le voy a hacer a usted pago de contado, me gano ese descuento. Listo, vamos bien hasta acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de usar el factoring? Permite contar con una nueva línea de financiamiento. Ahora, el leasing, perdón, el factoring, lo primero que hace es que no me afecta mi cupo de endeudamiento. ¿Sí? Convierte activos no exigibles en activos disponibles. ¿Qué quiere decir un activo no exigible? Yo hasta antes de 30 días que yo haya negociado una cartera, yo no le puedo ir a decir al cliente a los 8 días, hágame el favor y me pagan mi factura ya. ¿Sí? Yo tengo que esperar los 30 días. Si yo no quiero soportar los 30 días, yo hago el negocio de factoring y inmediatamente eso me genera un activo disponible. Me mejora sustancialmente los flujos de caja y la liquidez. Me aumenta la rotación de capital de trabajo. Aumenta la capacidad de la infraestructura productiva, ventas y endeudamiento. Y profesionaliza la gestión y disminuye las cargas administrativas por la gestión del cobro de cartera. Porque, como les decía, esa gestión de cobro de cartera la asume la entidad financiera. Listo. ¿Quiénes están
¿quiénes están presentes dentro de este negocio de factoring? La empresa factoring denominada Factor, que puede ser el banco o puede ser una empresa especializada. Hay muchas mesas de dinero que hacen factoring, muchas. El cliente denominado el factorado, que es la persona natural o jurídica que como producto de sus ventas mantiene una cartera en cuentas corporadas, entonces el que está vendiendo la cartera. Y el deudor, que es la persona natural o jurídica que compra los bienes al factorado con el compromiso de cancelarlas en determinado plazo con la entrega de la factura. Entonces póngame pues atención cómo funciona el factoring. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos el factor que puede ser un banco o puede ser una entidad especializada. ¿Por qué les digo una entidad especializada? Porque hay muchas mesas de dinero, hay muchas empresas que no necesariamente son bancos o corporaciones que hacen mucho negocio de factor, ¿cierto? Y acá tenemos al cliente y acá tenemos al comprador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cliente genera una orden de compra al comprador, ¿cierto? El comprador la aprueba, ¿sí? Y luego despacha la mercancía y genera una factura. ¿Listo? Entonces, yo que soy el cliente de la entidad financiera, yo tengo un activo. ¿Qué activo es ese? Una factura. ¿Listo? Este es el actor principal en este negocio. Yo voy a la entidad financiera y le digo, vea, señores, banco A, B o C. ¿Sí? Yo tengo una factura y yo necesito negociar con usted esa factura. ¿Sí? Entonces la entidad financiera me dice, bueno, listo, voy a hacerle un anticipo de fondos sobre esa factura. ¿Cuánto puede ser ese anticipo de fondos sobre esa factura? Ojo, nunca es el 100%, ¿sí? Normalmente ese anticipo de factura está entre el 70% y el 90%, ¿sí? Entonces, a mí me hacen el anticipo de fondos. Y yo lo que hago es que el 100% del valor de la factura, yo se lo cedo al factor. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el comprador o qué pasa con el cliente? Posterior a eso, este personaje que está acá le cobra al cliente y luego este personaje que está acá le cancela las facturas. Listo. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Póngame pues atención cómo se hace, cómo es que opera el negocio de factor. Por favor, me confirman cuando estén viendo la hoja de Excel. ¿Ya la están viendo? Sí. Perfecto.
Muy bien. Póngame pues atención a lo siguiente. Vamos a ver el factoring desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista como comprador, ¿sí? O desde el punto de vista como vendedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo como comprador también le puedo decir a mi proveedor, listo, yo le voy a hacer a usted compras, pero todas las compras que yo voy a hacer van a ser de contado a través de un negocio de factoring. ¿Qué me estoy ganando yo a la hora en que yo a mi proveedor le digo le voy a comprar de contado? Me estoy ganando un descuento, ¿sí? Entonces, póngame pues atención a lo siguiente. Supongamos, yo tengo una factura por 120 millones de pesos. Listo. Yo esta factura la tengo que pagar a 90 días. ¿Sí? O sea, dentro de 90 días yo tengo que pagar esta factura. ¿Listo? Digamos que yo tengo un descuento por pago de contado sobre esta factura. Digamos que va a ser un descuento del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al cliente le digo, lo va a pagar de contado, ya mi factura no va a ser por 120 millones de pesos, sino que va a ser por 108 millones de pesos. ¿Listo? Supongamos que el interés que me cobra la entidad financiera es del 8,5% efectivo anual. ¿Sí? Entonces, el interés periódico de esta tasa de interés, vamos a hacerlo por el trimestre, igual 1 más elevado a la 1 sobre 4 menos 1. Este tasa de interés es periódico trimestral. ¿Por qué lo estoy liquidando periódico trimestral? Porque yo el negocio de factoring lo estoy haciendo a 90 días, por ende yo el pago lo hago a 90 días. ¿Listo? Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Entonces, el pago que yo le tengo que hacer a la entidad financiera va a ser igual a un valor futuro que va a ser con esta tasa, va a ser un trimestre, pago 0, valor actual menos los 108 millones, 0. Yo le tengo que pagar a la entidad financiera 110 millones de pesos, cuando el valor del bien era por 120 millones de pesos. ¿Sirve o no sirve el factoring? ¿Si están en clase o no? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Yo, cuando hago el negocio de factoring, pues yo lo que juego es con esta tasa de interés de descuento, ¿sí? Y juego con esta tasa de interés que me está cobrando la entidad financiera. Y obviamente también tengo que jugar con los días. ¿Por qué?
Porque si supongamos yo bajo este descuento al 5%, mire que todavía me sigue saliendo más barato hacer el negocio de factoring, ¿cierto? Entonces, esa parte que nosotros también la tenemos que tener en cuenta. Entonces, supongamos que este 30% es por 30 días, ¿sí? Entonces, acá sería 1 sobre, no, espera, era 360. Digamos que es esto dividido 360. Y aquí sería, el número de periodos sería este. Listo. Miren que si, por ejemplo, a mí por 30 días me dan un descuento del 5%, observen que les sale más caro hacer el negocio de factoring. ¿Sí? Porque acá yo tendría una tasa periódica del 0,682. ¿Sí? Miren que acá me saldría más caro. Pero un momentico, que es que yo creo que acá lo estoy haciendo mal, porque acá ya la tengo mensual, entonces aquí los periodos sí serían. Ah, no, ya sé por qué la marco. 1 y otro 360, aquí ya me queda diaria y aquí ya me queda el pago a la entidad financiera. Miren que acá todavía me sale más barato hacer el negocio del factoring con un negocio de 5 días, con un negocio del 5% a 30 días, ¿sí? Miren que acá todavía me sale mucho mejor hacer el negocio del factoring. ¿Por qué? Porque yo dentro de un mes le tengo que pagar a la entidad financiera 114 millones de pesos, ¿sí? Y el valor inicial de la factura era por 120 millones de pesos. Entonces yo acá todavía estoy teniendo un ahorro. Estoy disminuyendo los costos. Listo. Ahora, recordemos que el factoring no me lo hacen a mí por el 100%, ¿sí? A mí hay veces el factoring me lo hacen por el 100, a mí hay veces el factoring me lo hacen por el 70, por el 80, por el 90, ¿sí? Entonces ese 70, 80 o 90 también hace que el negocio de factoring también se me vuelva incluso más barato todavía, porque yo le voy a pagar 114 millones de pesos a mi proveedor, pero a mí el factoring no me lo van a hacer sobre 114 millones de pesos, me lo van a hacer por menos plata. Me lo van a hacer por el 90%. Vamos a hacerlo con un descuento del 90%. 90% del valor de la factura. Entonces, yo tengo la factura que es por 120 millones de pesos. ¿Sí? Vamos a hacer un pago a 30 días. El descuento es del 5%. Entonces, el valor con descuento es igual al valor de la factura por 1 menos el 5%. 114 millones de pesos. Supongamos que la entidad financiera me cobra a mí una tasa de interés del 8,5% efectivo anual. El interés periódico aquí este interés periódico yo lo pasé a periódico diario. Supongamos que acá el interés periódico va a ser igual a 1 más la tasa de interés elevado a la 1 dividido 360 menos 1. Listo. Esta tasa está periódica diaria. Listo. Entonces, supongamos que a mí el factoring no me lo van a hacer sobre el 10%, sobre el 100%.
A mí el factoring me lo van a hacer por el 90% del valor de la factura. ¿Cuánto me van a facturar a mí? 114 millones de pesos. ¿Sí? O sea que a mí el factor me lo van a hacer por 102.600.000 pesos. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer un pago a la entidad financiera igual valor futuro, la tasa, el número de periodos, pago cero, valor actual menos los 102 millones y cero. O sea que yo le tengo que hacer a la entidad financiera un pago por 103.209.299. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia con esto? Que yo tengo que poner el excedente, ¿cierto? Al final del periodo yo tengo que tener un excedente disponible. ¿Cuánto sería el excedente disponible? Pues el 10% que me falta. Yo tendría que tener un excedente disponible de 11.400.000 pesos para pagarle a mi proveedor. ¿Sí? Entonces aquí el total del pago, el total pagado sería 103.299 que le pagué a la entidad financiera más 11.400.000 que tuve que pagar aparte. Aquí el total pagado serían 114.699.885. Todavía sigue siendo menos dinero comparado con el valor facturado, que era por 120 millones de pesos. ¿Sí? Y exactamente igual funciona si es para necesidades de liquidez, ¿cierto? Si yo tengo necesidades de liquidez, pues entonces yo lo que hago con la entidad financiera es que yo a la entidad financiera le digo, necesito hacer un negocio de factoring con una factura, ¿sí? Entonces, espérenme, esto es para proveedor, factoring con proveedores, ¿cierto? Ahora vamos a mirar acá, factoring con clientes. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un valor de factura por 120 millones de pesos. ¿Sí? Voy a hacer una factura por 120 millones de pesos. Digamos que el plazo que yo le di a mi cliente para pagar esta factura es de 60 días. ¿Cierto? Y supongamos que la entidad financiera me dice a mí, listo, yo le hago el negocio de factoring, le cobro una tasa de interés del 8,5%. Efectiva anual, ¿cierto? ¿Yo qué es lo que hago? Yo lo que hago es que negocio con la entidad financiera esta factura que está acá. Entonces vamos a suponer que esta factura me la van a negociar por el 90%. ¿Sí? Entonces a mí la entidad financiera me va a entregar 108 millones de pesos. ¿En qué momento me va a entregar estos 108 millones de pesos? Me los va a entregar en el momento de la expedición de la factura. ¿Sí? Entonces supongamos, entonces vamos a obtener acá el interés periódico, ¿sí? Que va a ser igual a 1 más la tasa de interés elevado a la 1 sobre 360 menos 1. Y esta tasa que está acá es periódica diaria, ¿cierto? Entonces, este es el interés diario que me va a cobrar la entidad financiera, ¿sí?
¿cuánto me va a descontar la entidad financiera por esta tasa de interés? ¿Cuánto le tengo yo que pagar a la entidad financiera por esta tasa de interés? La entidad financiera me va a cobrar los 108 millones de pesos por la tasa de interés por el número de días. Entonces, la entidad financiera me va a cobrar 1.468.606 pesos de intereses. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace la liquidación? La entidad financiera me tiene pendiente. Me tiene pendiente 12 millones de pesos. Pero de estos 12 millones de pesos me descuenta el interés, ¿cierto? O sea que al final la entidad financiera me va a entregar a los 60 días, cuando ya se liquide el contrato, la entidad financiera en realidad me va a entregar 10.531.394. Pero ¿qué pasa? Yo estos 60 días de crédito los estoy eliminando. ¿Por qué? Porque estos 108 millones de pesos que yo tengo acá me los están pagando en el momento cero. ¿Sirve o no sirve el contrato de factoring? Eso es una muy buena opción de financiación. Ah, bueno, hay que tener en cuenta otra cosa. Estos negocios de factoring tampoco afectan el cupo de endeudamiento. ¿Sí? Tampoco afectan el cupo de endeudamiento. Entonces yo puedo liberar cupo de endeudamiento para poder adquirir otras cosas o simplemente para disminuir el endeudamiento. ¿Listo? Bueno, apreciados estudiosos y estudiosas, a la entrega final que nosotros tenemos, ¿sí? Le van a agregar un contrato de factoring y un contrato de leasing. Listo. Obviamente para solucionar los días para solucionar los días de cartera, ¿sí? O para la adquisición de un activo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pues. Listo, profe.